Bienvenidos a nuestra inmersión en el capítulo Democtesis, de Anarquía, Estado y Utopía de Robert Nozick, donde Nozick nos presenta este concepto fascinante. Interesante. Y lo relaciona con la democracia. Listos para desentrañar las ideas de Nozick. Y para comprenderla, vamos a comenzar con la sección Consistencia y ejemplos paralelos. Ahí está. Donde Nozick introduce el concepto de democtesis. En esta sección, Nozick nos presenta la democtesis como un sistema hipotético, en el que a simple vista todos tienen el mismo poder de decisión en la vida de los demás. Okay. Suena a una democracia ideal, ¿verdad? Sí, la idea de que todos participen por igual en las decisiones que afectan a la sociedad resulta atractiva. Pero Nozick nos advierte sobre las posibles consecuencias de este sistema. Exactamente. A través de un ingenioso experimento mental. Nozick nos lleva a través de una serie de transiciones. Ok. Pequeños cambios en la dinámica de poder que a primera vista parecen insignificantes. Ajá. Sin embargo, con cada paso, la libertad individual se ve sutilmente erosionada. Es como si Nozick nos dijera, cuidado, incluso las decisiones, aparentemente democráticas, pueden llevar a una pérdida de libertad si no se establecen límites, claro. Exactamente. Nozick utiliza la analogía de la esclavitud para ilustrar este punto. Okay. Argumenta que la esclavitud no se define únicamente por la propiedad legal de una persona sobre otra, Ajá. sino por el control que un individuo o grupo ejerce sobre las decisiones y acciones de otro. Entonces, si lo llevamos al contexto de la democtesis, Podríamos decir que una mayoría que decide sobre todos los aspectos de la vida de la minoría, aunque sea a través del voto, estaría ejerciendo una forma de esclavitud. Esa es precisamente la provocación de Nozick. Nos hace cuestionar si la democtesis, a pesar de su aparente igualdad, Sí. podría llevar a una tiranía de la mayoría, Ajá. donde la libertad individual se sacrifica en aras de su supuesto bien común. Es una idea realmente inquietante. Sí. Nos obliga a reflexionar sobre los límites del poder de la mayoría Cierto. y la importancia de proteger los derechos individuales, Exacto. incluso en un sistema democrático. Y aquí es donde Nozick nos invita a considerar ejemplos del mundo real. Claro. Piensa en situaciones donde, aunque existe un sistema democrático, las mayorías pueden tomar decisiones que afectan negativamente a las minorías, Ajá. incluso llegando a cortar sus libertades. Claro, como cuando se implementan políticas discriminatorias Exactamente. o se limitan los derechos de ciertos grupos en nombre de la voluntad popular. Nozick nos estaría advirtiendo que la democtesis podría amplificar este tipo de situaciones. La democtesis, en su búsqueda de una participación igualitaria en la toma de decisiones, Ajá. podría terminar socavando la esencia misma de la libertad individual, Sí. creando una paradoja donde la búsqueda de la igualdad conduce a una nueva forma de opresión. Es un punto crucial que nos obliga a repensar la relación entre democracia y libertad individual. Cierto. No se trata simplemente de que todos tengan derecho a votar, sino de que existan mecanismos que protejan a las minorías de la tiranía de la mayoría. Justamente. Y es en las siguientes secciones del capítulo donde Nozick profundiza en estos mecanismos, explorando las posibles salvaguardas que podrían evitar que la democtesis derive en una forma de esclavitud. Me parece fascinante cómo Nozick nos lleva a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas sobre la democracia. A menudo la asociamos con la libertad, pero Nozick nos muestra que, sin las protecciones adecuadas, la democracia puede ser una herramienta de opresión. Es una perspectiva que nos invita a la crítica Claro. y a la vigilancia constante de nuestros sistemas políticos. Sí. No podemos dar por sentada la libertad individual, incluso en un sistema democrático. Totalmente de acuerdo. Ok. Y hablando de vigilancia constante, Nozick nos lleva a la sección Historias hipotéticas, donde analiza cómo un Estado que excede las funciones mínimas podría surgir, incluso sin una justificación moral sólida. Sí. Y uno de los escenarios que explora es el del boicot, donde aquellos que apoyan un Estado más extenso Ajá. presionan a quienes no desean participar en él. Es interesante cómo Nozick nos presenta el boicot como una forma de coerción, es sutil, Cierto. aunque en principio es una acción voluntaria. La presión social y económica que puede generar podría llevar a los individuos a renunciar a su libertad de elección. Exactamente. Nozick nos desafía a considerar si este tipo de presión, aunque no sea una coerción física, podría considerarse una violación de la libertad individual. Sí. ¿Hasta qué punto la presión social puede justificar la expansión del Estado?
Es una pregunta compleja que nos lleva al corazón del debate sobre los límites del poder del Estado y la importancia de proteger la libertad individual, incluso situaciones donde la mayoría parece estar de acuerdo con una determinada medida. Y es en este punto donde Nozick nos invita a reflexionar sobre si la democtesis, al permitir que la mayoría decida sobre todos los aspectos de la vida de la minoría, podría dar lugar a este tipo de situaciones de coerción sutil, donde la libertad individual se ve socavada en nombre del supuesto bien común. Es una perspectiva que nos obliga a considerar si la democtesis, a pesar de su aparente atractivo, podría ser una puerta abierta a la tiranía, incluso en un sistema que se autoproclama democrático. Y creo que esta es una de las ideas centrales que Nozick nos quiere transmitir en este capítulo. Totalmente. Nozick nos advierte que la democtesis, al no establecer límites claros al poder de la mayoría, podría llevar a una sociedad donde la libertad individual se ve constantemente amenazada. Incluso si esto ocurre a través de mecanismos aparentemente democráticos como el voto o la presión social. Y con esto hemos explorado a fondo las primeras secciones del capítulo Democtesis de Robert Nozick. Así es. Hemos visto cómo Nozick nos presenta este concepto y lo relaciona con la democracia, explorando los peligros de la tiranía de la mayoría y la importancia de proteger la libertad individual. Cierto. En la próxima parte de nuestra inmersión, seguiremos analizando las ideas de Nozick, profundizando en sus argumentos contra la viabilidad y la moralidad de la democtesis. Okay. Retomando nuestra inmersión en la democtesis, me parece crucial destacar cómo Nozick utiliza la analogía con la esclavitud para ilustrar los peligros de este sistema. Esa comparación me dejó pensando, ¿cómo es posible que un sistema aparentemente democrático donde todos tienen voz y voto pueda conducir a una forma de esclavitud? La clave está en cómo Nozick define la esclavitud. No se trata solo de la propiedad legal de una persona sobre otra, sino del control que un individuo o grupo ejerce sobre las decisiones y acciones de otro, imitando su libertad individual. Entonces, según Nozick, la democtesis, al dar a la mayoría el poder de decidir sobre todos los aspectos de la vida de la minoría, podría convertirse en una forma de esclavitud colectiva. Exactamente, aunque no haya un amo en el sentido tradicional. La tiranía de la mayoría puede ser igual de opresiva y limitante para la libertad individual. Es una idea que nos obliga a mirar más allá de las apariencias. Sí. Un sistema puede parecer democrático en la superficie, pero si no protege los derechos individuales puede convertirse en una herramienta de opresión. Y lo más preocupante es que esta opresión se puede ejercer de forma sutil, a través de mecanismos aparentemente democráticos como el voto o la presión social. Claro, porque en la democtesis la justificación sería, pero si la mayoría vota a favor, ¿cómo puede ser una violación de la libertad? Justamente Nozick nos advierte que la democtesis podría crear una ilusión de legitimidad, donde la tiranía se disfraza de voluntad popular. Es como si Nozick nos dijera, no se dejen engañar por las apariencias. La tiranía puede venir disfrazada de democracia. Precisamente. Y para evitar caer en esta trampa, Nozick nos presenta una serie de argumentos contra la viabilidad de la democtesis. Uno de los argumentos que me pareció más convincente es la imposibilidad de alcanzar un consenso genuino sobre todos los aspectos de la vida en una sociedad. Sí. Es cierto, Nozick parte de la premisa de que las personas tienen valores, creencias, intereses y aspiraciones diferentes. Intentar imponer una uniformidad en la toma de decisiones, como propone la democtesis, ignora esta diversidad fundamental de la naturaleza humana. Es como si Nozick nos dijera, olvídense de la utopía de una sociedad donde todos estén de acuerdo en todo. La diversidad es inherente a la condición humana y cualquier sistema que ignore esto está destinado al fracaso. Exactamente. Y no solo al fracaso, sino también a la opresión. Porque al intentar imponer una visión única del bien a la democtesis terminaría coartando la libertad de aquellos que no se ajustan al modelo. Imagínate a todos los ciudadanos teniendo que votar sobre cada detalle de la vida social. Sería completamente ineficiente. Nozick señala que la toma de decisiones descentralizada donde los individuos tienen la libertad de elegir y actuar según sus propios intereses es mucho más efectiva. Es como la diferencia entre un sistema operativo centralizado y uno distribuido. Un sistema centralizado como la democtesis sería lento, rígido y vulnerable a las fallas. Un sistema distribuido donde cada individuo tiene autonomía sería más ágil, adaptable y resistente. Una analogía muy acertada. Y no olvidemos el peligro de la manipulación y la demagogia en un sistema como la democtesis. Claro, en un sistema donde la mayoría tiene el poder absoluto, los líderes carismáticos podrían fácilmente manipular a las masas para obtener su apoyo y promover sus propios intereses. La historia nos ha dado muchos ejemplos de cómo la democracia sin las protecciones adecuadas puede ser secuestrada por líderes autoritarios. Es como si Nozick nos dijera, no se confíen en la democracia como una garantía contra la tiranía,
La democracia sin límites claros puede ser una herramienta para la opresión. Exactamente. ¿Y esos límites para Nozick se encuentran en la protección de los derechos individuales? ¿Te refieres a derechos como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a la propiedad privada? Sí, esos son algunos ejemplos. Nozick argumenta que estos derechos son inalienables. Ok. Es decir, no pueden ser violados por la mayoría, por muy bien intencionada que sea. Entonces, para Nozick, los derechos individuales actúan como un escudo protector contra la tiranía de la mayoría, incluso en un sistema democrático. Justamente. Y esto nos lleva de nuevo al concepto del Estado mínimo que Nozick defiende a lo largo de su libro. Para Nozick, el Estado mínimo es aquel que se limita a proteger los derechos individuales y no interfiere en las decisiones y acciones de los ciudadanos más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la seguridad y el orden. Correcto. El Estado mínimo, en la visión de Nozick, no es un ingeniero social que diseña la sociedad según un plan preestablecido, sino un árbitro imparcial que garantiza el cumplimiento de las reglas y protege la libertad individual. Es como si Nozick nos dijera, el Estado debe ser un guardián de la libertad individual, no un administrador del bien común. Exactamente. Y aquí es donde Nozick se diferencia de otras corrientes de pensamiento político que abogan por un Estado más intervencionista, con el objetivo de promover la justicia social o el bienestar general. Nozick argumenta que cualquier intento del Estado de ir más allá de sus funciones mínimas termina violando los derechos individuales. Cierto. Y en última instancia, perjudicando la libertad y el florecimiento de la sociedad. Es una postura radical que ha generado mucha controversia, pero que sin duda nos invita a reflexionar sobre el papel del Estado en la sociedad y los límites de su poder. Volviendo a la sección de historias hipotéticas, Nozick no se limita a analizar el escenario del boicot. Correcto. También explora otras formas en las que un Estado más extenso podría surgir a partir del Estado mínimo. Incluso si esto implica violar los derechos individuales. Recuerdo que uno de los ejemplos que me pareció especialmente interesante fue el de la compensación por la restricción de la autodefensa. Sí, Nozick se pregunta si un Estado podría justificar su monopolio sobre la fuerza, argumentando que ofrece una compensación a los individuos a cambio de renunciar a su derecho a defenderse por sí mismos. Es como si el Estado dijera, te prohíbo defenderte por tu cuenta, pero a cambio te ofrezco protección policial y un sistema judicial. Exacto. La pregunta que Nozick plantea es si esta compensación es realmente justa y si justifica la violación del derecho fundamental a la autodefensa. Es un dilema complejo. Por un lado, la protección que ofrece el Estado es importante, pero por otro lado, el derecho a la autodefensa es un derecho fundamental que no debería ser negociable. Nozick argumenta que la compensación ofrecida por el Estado no es suficiente para justificar la restricción de la autodefensa. Porque en última instancia, la capacidad de defenderse a sí mismo es un derecho fundamental que no puede ser intercambiado por ninguna otra prestación del Estado. Correcto. Nozick nos recuerda que el derecho a la autodefensa es esencial para la libertad individual y la autonomía. Y que cualquier intento del Estado de monopolizar la fuerza incluso con la excusa de ofrecer protección debe ser visto con escepticismo. Lo que Nozick busca es que seamos conscientes de los posibles abusos de poder del Estado, incluso cuando éste actúa con aparentes buenas intenciones. En definitiva, la democracia que Nozick nos presenta en el capítulo 9 sirven como una advertencia sobre los peligros de la expansión del Estado y la importancia de defender la libertad individual. Nozick nos invita a cuestionar las estructuras de poder, a exigir transparencia en rendición de cuentas a nuestros gobernantes y a defender activamente nuestros derechos individuales. Y con esto hemos explorado a fondo las ideas centrales de la democtesis y su relación con la democracia, así como algunos de los argumentos que Nozick presenta en contra de ese sistema. En la siguiente parte analizaremos las secciones restantes del capítulo 9, donde Nozick nos presenta sus argumentos más contundentes en contra de la viabilidad y la moralidad de la democtesis. Adentrándonos ahora en las secciones finales del capítulo 9, encontramos algunos de los argumentos más contundentes de Nozick contra la democtesis. Nozick explora las posibles consecuencias de ese sistema y una de las ideas que más me llamó la atención fue la de una carrera armamentista moral. Carrera armamentista moral suena intenso. Sí. ¿Podrías explicar a qué te refieres Nozick con esta idea? Claro, Nozick argumenta que en la democtesis, individuos y grupos con diferentes concepciones del bien intentarían imponer sus valores a los demás a través de votos. Imagina compañías políticas centradas en legislar la moralidad, donde cada grupo lucha por el control del Estado para imponer su visión del mundo. Entiendo, sería como una batalla constante por definir qué es lo correcto y lo incorrecto a nivel social, Sí. utilizando el poder del Estado para
imponer una moralidad específica. Exactamente. Nozick nos advierte que esto podría llevar a una sociedad profundamente dividida, Sí. con constantes conflictos y tensiones entre grupos con valores divergentes. La tolerancia y el respeto a la diversidad serían sacrificados en aras de una verdadera moralidad definida por quienes sostentan el poder. Eso suena bastante distópico. Sí. Es como si la democtesis, al no establecer límites claros a la interferencia del Estado en la vida privada, abriera la puerta a una tiranía de la mayoría, incluso si se presenta bajo la bandera de la moralidad. Justamente. Y aquí Nozick conecta la democtesis con su crítica a las teorías de justicia distributiva. Que buscan imponer una determinada distribución de recursos o bienes en la sociedad. No estoy seguro de entender la conexión. Ok. ¿Podrías explicarlo un poco, Claro. Para Nozick, tanto la democtesis como las teorías de justicia distributiva parten de la premisa de que existe una única forma justa de organizar la sociedad, ignorando la diversidad de valores, preferencias y aspiraciones de los individuos. Ambas buscan imponer un modelo preestablecido, ya sea en términos de toma de decisiones o de distribución de recursos, sin respetar la libertad individual. Ya veo. Entonces, para Nozick, la justicia no se encuentra en la imposición de un patrón preestablecido, Exactamente. sino en el respeto a los derechos individuales y la libertad de las personas para elegir su propio camino. Exacto. Nozick defiende una justicia procesal donde lo importante no es el resultado final, sino que las reglas del juego sean justas y se respeten los derechos individuales. La justicia surge de forma espontánea cuando las personas interactúan libremente sin la interferencia de él. Es una perspectiva interesante. Nozick parece estar diciendo que no podemos crear una sociedad justa imponiendo desde arriba una determinada distribución de bienes o un modelo moral único. La justicia reside en la libertad individual y el respeto a los procesos justos. Precisamente, el Estado en la visión de Nozick no debe ser un ingeniero social que diseña la sociedad según un plan preestablecido, sino un árbitro imparcial que garantice el cumplimiento de las reglas y protege la libertad individual. Y en este sentido, la democtesis representaría una amenaza para la libertad individual, Cierto. ya que otorga al Estado un poder ilimitado para interferir en la vida de las personas, ya sea para imponer una determinada moralidad o para controlar la distribución de recursos. Exactamente. Nozick nos advierte que si permitimos que el Estado traspase los límites de sus funciones y más, Sí. corremos el riesgo de caer en una forma de tiranía, incluso si ésta se ejerce en nombre de la democracia o la justicia social. Es una advertencia que resuena con fuerza en el mundo actual. Donde a menudo escuchamos argumentos que justifican la expansión del Estado en nombre de la seguridad, la igualdad o el bien. Nozick nos invita a ser cautelos con estos argumentos y a recordar que la libertad individual es un valor fundamental que debe ser protegido de cualquier intento de intrusión por parte del Estado, Bien. incluso si actúa con aparentes buenas intenciones. En definitiva, la democtesis es un concepto que nos desafía a pensar críticamente sobre la democracia, la justicia y el papel del Estado en la sociedad. Sí. Nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a reflexionar sobre los límites del poder, incluso en un sistema que se presenta como democrático. Nozick nos invita a no dar por sentados los valores democráticos, a estar alerta ante los posibles abusos de poder y a defender activamente nuestra libertad individual. Sí. Y creo que esa es la principal enseñanza que podemos extraer de nuestra inmersión en este capítulo de Anarquía, Estado y Utopía. Totalmente de acuerdo. Democtesis es una llamada a la reflexión sobre la complejidad, la política y la importancia de salvaguardar la libertad individual, incluso en un sistema democrático. Cierto. Espero que esta inmersión en el pensamiento de Nozick les haya dado mucho en qué pensar. Hasta la próxima.